Esta semana estaba viendo las estadísticas de dos shorts de filosofía del atrato. Uno era el del semáforo. Ese donde digo, esta semana ya me había pasado 4 veces. Siempre en un semáforo. Después aparece la idea de que cuando alguien pasa a mi lado, puedo escuchar uno de sus pensamientos. No todos. Solo aquello que esa persona no se atreve a decirle a nadie. Ese short llegó más o menos a 1100 reproducciones en YouTube. El otro era muy distinto. Empezaba así. Imaginen que pasan 1000 años. La sociedad desaparece y un grupo de arqueólogos llega al Chorro de Quevedo intentando entender quiénes fuimos por las cosas que dejamos tiradas. Ese es el origen de los arqueólogos del Chorro de Quevedo. A ese le fue mal. Llegó a 120 reproducciones. Entonces le pregunté a la inteligencia artificial de YouTube por qué uno funcionaba mejor que el otro. Y me dio una explicación que inicialmente me pareció bastante buena. Me dijo que el del semáforo entra rápido porque cuando alguien escucha, esta semana ya me pasó 4 veces, inmediatamente aparece una pregunta. ¿Qué putas le pasó a este man 4 veces? En cambio, según ella, los arqueólogos del Chorro empieza desde una idea más abstracta. Hay que imaginar 1000 años, la desaparición de una sociedad, unos arqueólogos del futuro, la interpretación de los objetos que dejamos. Según ella, es un contenido más filosófico, más de nicho, y por eso, según el análisis, puede tardar un poco más en atrapar. Listo, yo le creí y pensé, sí, ¿sabe qué? Tiene lógica. Hasta que me acordé de TikTok. Porque ese mismo video de los arqueólogos, con ese mismo comienzo, supuestamente más difícil, es uno de los que mejor ha funcionado allá. Tiene más de 800 reproducciones. Eso para mí es bastante, más con el tipo de contenido que yo hago y lo poco que llevo. 5 personas empezaron a seguirme y de esas 5, uno comentó el video. No, mentira, 2. Eso nunca me había pasado. Entonces volví a mirar la explicación que me había dado la inteligencia artificial de YouTube. Y me pregunté, si el problema era que, imaginen que pasan 1000 años, era demasiado abstracto para atrapar a la gente, porque ese mismo comienzo había conseguido una respuesta tan buena en otra plataforma. Yo sé que las dos no funcionan igual, pero es el mismo contenido. Y eso no significa que la inteligencia artificial estuviera equivocada, pero ya no podía estar tan seguro de que estuviera en lo correcto. Y ahí ocurrió otra cosa. La inteligencia artificial me dijo que para hacer más comprensible la historia, podía mostrar visualmente los cubos que encuentran los arqueólogos. Y yo les respondí, yo los mostré, ahí aparecen en el video. Entonces cambió el análisis que ella hizo. Y ahí fue cuando algo me quedó dando vueltas. La inteligencia artificial estaba intentando explicarme por qué unas personas habían reaccionado de determinada manera frente a un video, sin haber recibido toda la información que esas personas sí recibieron. Porque es que ella no puede ver el video como lo ve uno. Ella puede transcribir el audio. Esa es la única información que ella tiene. Ella puede leer los datos que yo le estoy entregando,
recorto todas las estadísticas y se las envío. Pero el espectador había visto también los cubos, había visto las imágenes, el montaje, los cambios de plano, todo eso que yo no había incluido dentro de la pregunta. El espectador de TikTok tenía una información que la inteligencia artificial en YouTube no tenía. Y entonces apareció un problema que ya no tenía mucho que ver con YouTube. Tenía que ver conmigo. Porque yo estaba a punto de aceptar como causa algo que en realidad todavía era una explicación posible. El dato sí estaba ahí. Un video tuvo determinado rendimiento. En cierto momento bajó la retención, ¡pah!, al piso. Otro tuvo un comportamiento diferente. Eso fue lo que ocurrió. Pero decir, la gente se fue porque esta parte era demasiado abstracta, ya es otra cosa. Ahí ya estamos contando una historia sobre los datos. Y eso me hizo acordar de Nassim Taleb. Lo tengo en el top 10. Ese man escribió un libro que me encanta. Se llama El Cisne Negro. Y Taleb le pega durísimo a algo que se llama la falacia narrativa. Tenemos una cantidad de hechos separados y sentimos una necesidad tremenda de conectarlos. Ocurrió A, después ocurrió B. Entonces construimos una historia donde A explica B. Y una vez tenemos esa historia, todo empieza a parecer obvio. El problema es que una explicación puede encajar perfectamente con lo ocurrido, sin que eso demuestre que descubrimos la causa. Pónganse a pensar en esto. Imaginemos un partido de fútbol, Millonarios versus Nacional. El Campín. Nacional pierde. Esa misma noche en la rueda de prensa aparecen las explicaciones. Nacional perdió porque se metió demasiado atrás, porque el técnico hizo mal los cambios, porque es un técnico nuevo, porque hubo presión de la hinchada de Millonarios hacia los jugadores de Nacional. Muchas cosas se pueden decir. Con esas explicaciones, todo empieza a tener sentido después de conocer el resultado. Ahora imaginemos otra historia. El mismo resultado, pero con otros acontecimientos. Resulta que el delantero de Millonarios le pegó y de pronto el balón iba hacia afuera del arco. Y un defensa de Nacional se atravesó, el balón le pegó en la cabeza, se desvió y cogió hacia adentro del arco. Eso puede pasar. Y con eso Millonarios ganó 1-0. Esa misma noche la rueda de prensa cambia. Es posible que alguien encuentre una historia igual de convincente, la del balón que le pegó al defensa y que se desvió, por eso el balón entró al arco. El resultado cambió y detrás apareció otra narración. Con mi short podía estar pasando exactamente eso. El semáforo tuvo más empuje, entonces busco algo especial en el semáforo que explique por qué. Los arqueólogos tuvieron menos empuje en YouTube, pero más en TikTok. Entonces encuentro algo dentro de ese video que explique por qué. Después descubro que en TikTok ocurrió otra cosa. Y la historia causal empieza a tambalear. No porque los datos anteriores hayan desaparecido, apareció información que antes no tenía. Y aquí me acordé de otro ejemplo que Taleb cuenta en El Cisne Negro. Habla de una época en la que parte de la medicina veía la leche materna casi como algo primitivo, que podía ser reemplazado por productos desarrollados en un laboratorio. O sea, la leche en polvo era mejor que la leche materna.
El problema, según Taleb, era confundir dos cosas completamente diferentes. No tener evidencia de un beneficio con tener evidencia de que ese beneficio no existe. Después fueron apareciendo componentes y beneficios de la leche materna que antes no se comprendían bien. El conocimiento no había descubierto que la leche hubiera cambiado. Había descubierto que faltaban cosas por conocer. Y eso es muy distinto. Entonces pensé en los cubos. Estaba obsesionado con ellos. La inteligencia artificial no estaba viendo una variable. Yo se la entregué. El análisis cambió. Después le entregué el dato de TikTok. El análisis volvió a cambiar. Y probablemente mañana aparezca otro dato que ninguno de los dos está viendo ahora. Ahí fue cuando la palabra epistemología dejó de sonarme como una de esas vainas que uno encuentra en un libro de filosofía. Porque en términos muy básicos, una de las preguntas de la epistemología es justamente esa. ¿Cómo sabemos lo que creemos saber? Y al lado de esa viene otra que me parece todavía más incómoda. ¿Con qué información estamos afirmándolo? El 46% se quedó viendo ese short. ¿Qué decir? El 46% se quedó porque el gancho funcionó. La primera es una observación. La segunda ya necesita una explicación. Y entre una y otra pueden caber un montón de cosas que no estoy viendo. La persona que estaba viendo el short podía estar almorzando y justo cuando se estaba metiendo la cucharada le llegó un mensaje por WhatsApp. O pueda que lo estaba viendo y estaba en un local atendiendo y justo le llegó un cliente y lo tuvo que interrumpir. Podía estar esperando la parada de un bus y pasó un man en una moto y le robó el celular. Pudo haberse aburrido y deslizó y encontró otro video que le interesó más. O YouTube pudo haber probado el video primero con un grupo de personas distinto. Yo veo que alguien dejó de mirar en el segundo 20. No veo necesariamente por qué. Y sin embargo, el cerebro odia dejar ese espacio vacío. A él le gusta cebar las historias. Y ya, entonces yo le creo y ¡pum! Caso resuelto. Ahí es donde una herramienta como una inteligencia artificial puede ser tremendamente útil y al mismo tiempo donde uno tiene que tener más cuidado. Porque la inteligencia artificial es muy buena encontrando relaciones posibles dentro de la información que recibe. Puede comparar, ordenar, detectar patrones, proponer hipótesis que a uno no se le habían ocurrido. El problema aparece cuando yo olvido que ella está trabajando con lo que le entregué. Si faltó una variable importante, la respuesta puede seguir sonando perfectamente razonable. Eso es peligroso. No necesariamente una explicación absurda. Una explicación incompleta que suene completa. Y nosotros hacemos exactamente lo mismo sin inteligencia artificial. Lo hace un comentarista deportivo, lo hace alguien mirando la bolsa de valores, ¿no? Lo hace una persona tratando de explicar por qué una relación terminó. Lo hago yo mirando mis estadísticas de YouTube. Vemos el resultado y empezamos a reconstruir el camino hasta que todo parece tener una causa. Tal vez algunas veces la encontramos, tal vez otras estamos fabricando una historia suficientemente bonita para sentir que entendimos. Por eso ahora quiero cambiar incluso la manera en que analizo mis propios videos. Y que pensaran ustedes también en la manera en la que analizan ciertas cosas.
Si una gráfica cae en el segundo 20, no quiero decir inmediatamente, la gente se fue porque esta frase estaba larga. Prefiero decir, la caída coincide con este momento, cuando se estaba metiendo la cucharada y le llegó el mensaje. Después vienen las hipótesis. De pronto tardé demasiado en entregar algo, de pronto el concepto era difícil, de pronto el montaje perdió fuerza, quizás ocurrió otra cosa que ni siquiera puedo observar, porque es que yo no estoy al lado de la persona que está viendo el video, la inteligencia menos. Entonces probemos con otro short la misma historia, pero le cambio algo, comparo, vuelvo a mirar, y si el patrón empieza a repetirse muchas veces, ahí sí tengo mejores razones para confiar en la explicación, no una certeza, mejores razones. Eso también cambia la manera en que veo el azar. Porque YouTube no es una mesa donde yo pongo exactamente los mismos ingredientes y siempre sale el mismo resultado. Hay personas, momentos, algoritmos, contextos, videos compitiendo, decisiones que yo no puedo observar. Por eso dos publicaciones casi idénticas pueden terminar siguiendo caminos completamente diferentes. Y eso no significa que todo sea azar. Significa que probablemente estamos trabajando dentro de un sistema donde conocemos algunas variables y otras no. Tal vez por eso me interesó tanto todo este ejercicio. Yo entré buscando una fórmula para escribir mejores shorts. Algo como, hago esto durante los primeros 5 segundos y la retención aumenta. Y terminé encontrándome con una pregunta mucho más grande. ¿Cómo sé que eso que estoy diciendo que funciona realmente fue lo que produjo el resultado? La inteligencia artificial me puede ayudar muchísimo a contestarla. Los datos también. Taleb, el que escribió El Cisne Negro, también. Pero ninguno va a eliminar el problema de raíz. Siempre puede aparecer otro cubo que yo olvidé mencionar, otro dato de TikTok, una palabra que puede haber servido como puente, como engancho, como hook, yo qué sé. Otra persona que vio el mismo contenido y reaccionó completamente distinto. Entonces el trabajo no consiste en encontrar una explicación definitiva. Consiste en aprender a distinguir entre lo que vi, lo que creo que significa y lo que todavía no sé. Porque a veces lo más peligroso no es tener pocos datos, es tener pocos datos y una explicación demasiado buena para ser cierta. Yo pensé que ese capítulo terminaba ahí, pero unos días después iba caminando por el pasillo del centro comercial cuando una persona que me sigue me llamó y me dijo, muéstrele a este man el de los cubos. Se refería al short de los arqueólogos del Chorro de Quevedo. Saqué el celular, busqué el video y se lo puse. Durante los primeros segundos estuvimos ahí concentrados, pero apareció el mismo que me había dicho que se lo mostrara acompañado de otra persona. Y entonces se pusieron a hablar. Nos interrumpieron, se iban, volvían, hacían algún otro comentario, el video seguía. Y no habían pasado muchos segundos cuando el man que lo estaba viendo me preguntó, ¿usted qué piensa de las pirámides? Yo me quedé pensando. Le dije que confiaba bastante en lo que el ser humano ha sido capaz de construir incluso hace miles de años, pero que una cosa era ver una pirámide en una imagen y otra cosa pararse frente a una. Yo no me he parado frente a una y sé que son gigantescas. Pensé en el Nilo, en transportar materiales, en los bloques y terminé preguntándome yo también, ¿cómo putas hacían esos manes para mover esas cosas de ahí?
no tenía una respuesta clara. Entonces me hizo otra pregunta. ¿Y usted cree que existieron los gigantes? Le dije que probablemente pudieran existir seres muchísimo más grandes de lo normal, pero tampoco tenía cómo afirmar mucho más. Y ahí quedó la pregunta. Mientras tanto, el short seguía reproduciéndose. El otro man sacó su celular y le mostró el TikTok de una muchacha y le dijo, ¿usted conoce esta pelada? El que estaba viendo mi video miró otro teléfono. Dijo que sí. Después el tercero volvió a hacer un chiste. Todos prestamos atención un momento. Regresamos al Reels, volvimos a hablar. El celular seguía reproduciendo. En algún momento entendí que ya no íbamos a verlo como yo quería. Así que lo quité, guardé el teléfono y me fui. Ellos siguieron hablando, pero mientras caminaba me quedó sonando algo extraño. El man ni siquiera había podido ver tranquilo el video completo. Y ya me había preguntado por las pirámides y por los gigantes. Y ahí apareció un problema que hasta ese momento yo no había pensado al revés. Porque antes me estaba preguntando, si alguien abandonó un video en el segundo 20, ¿cómo sé que se fue porque se aburrió? Pero ahora tenía delante el caso contrario. El celular había seguido reproduciendo mi short. Desde una estadística perfectamente podía aparecer como alguien que llegó hasta el final, pero yo estaba ahí. Yo vi lo que realmente pasó. Durante ese tiempo el man escuchó un chiste, miró a otra persona, respondió una pregunta, le mostraron otro celular con el video de una muchacha, volvió al mío, se distrajo otra vez. La reproducción podía continuar, la atención no. Y entonces pensé, ¿qué significa realmente que una plataforma me diga que alguien vio el 100% de un video? Significa que el video se produjo, ¿cierto? Pero no necesariamente que el 100% del video estuvo dentro de la cabeza de esa persona. Y lo más extraño es que aún con todas esas interrupciones, durante los primeros segundos ya había pasado algo que ninguna gráfica me estaba mostrando. El tipo vio unos cubos pequeños, escuchó la premisa de unos arqueólogos intentando entender una civilización desaparecida y terminó preguntándome por las pirámides, después por los gigantes. No sé exactamente qué asociación ocurrió dentro de su cabeza, pero ocurrió. Y para mí eso era importante porque ese short había sido construido precisamente para eso. Para que alguien mirara unos objetos aparentemente normales y empezara a preguntarse qué podía concluir otra persona sobre nosotros a partir de lo que dejamos. Mientras yo estaba preocupado porque no había podido ver tranquilo el video completo, el video ya había hecho algo. Le había dejado una pregunta. Después me acordé de otra cosa que había ocurrido unos segundos antes. Yo ni siquiera fui donde ese man a mostrarle el video por iniciativa propia. Alguien me dijo, muéstrele a este man el de los cubos. Y eso también me quedó sonando, porque esa persona ya había visto algo en ese contenido y por alguna razón pensó en alguien específico. No dijo, muéstrele cualquier video suyo. Dijo, el de los cubos. Quizá conocía los intereses del otro y pensó, a este man esta vaina le puede gustar. No tengo cómo saberlo. Pero si fue así, ahí ocurrió otra forma de distribución que tampoco parece tan fácil en una gráfica.
Una persona recibió una historia, la recordó y después decidió llevarla hasta otra persona que creyó que podía conectar con ella. El contenido se regó de persona a persona. Y ahí volví a pensar en los números. El short del semáforo llegó en YouTube a mucha más gente que el de los arqueólogos. Uno podía mirar solamente las cifras y decir, este funcionó, este otro no tanto. Pero después de vivir esa escena, ya no me parecía tan sencillo. Porque, ¿qué estoy llamando funcionar? Si quiero saber cuál tuvo mayor alcance, perfecto. La cifra me sirve. Si quiero saber cuál retuvo durante más tiempo, también hay una métrica para aproximarme. Pero si la pregunta es, ¿cuál dejó una idea dando vueltas dentro de la cabeza de alguien? Ahí la pantalla empieza a quedarse corta. Y tampoco quiero irme para el otro extremo. Dos preguntas sobre pirámides no demuestran que el short de los arqueólogos sea mejor que el del semáforo. Sería cometer exactamente el mismo error que llevo todo este capítulo tratando de evitar. Lo único que demuestra esa escena es que había ocurrido algo que las reproducciones por sí solas no me estaban contando. Entonces encontré una idea que encajaba demasiado bien con todo esto. La ley de Goodhart. Nació en economía en Charlotte Goodhart y después se hizo famosa en una formulación muy sencilla. Cuando una medida se convierte en el objetivo, puede dejar de ser una buena medida. Y pensé, ¿qué pasa si yo convierto las visualizaciones en mi objetivo? Tengo un short de 1600, tengo otro de 190. Entonces miro el de 1600, copio la estructura, vuelvo a copiarla, elimino todo aquello que aparentemente funciona menos y empiezo a construir cada historia preguntándome únicamente cómo hago para subir este video. De pronto el número sube, perfecto, pero puede ocurrir que mientras optimizo esa cifra, empiece a sacar del canal justamente las cosas que quería hacer cuando lo creé. Una ficción rara, unos arqueólogos del futuro, unos cubos, una pregunta que no se resuelve del todo. Una historia que quizás no tenga a todo el mundo, pero sí encuentre a alguien que después diga, muéstrele a este man. Ahí entendí que las métricas no son el enemigo. Yo las necesito. Me han servido para descubrir dónde una historia pierde gente, cuánto dura la atención, qué piezas llegan más lejos y qué cambios podría probar. El problema sería pedirles que contesten preguntas para las que no fueron hechas. Unas visualizaciones me habla de una reproducción, no necesariamente de una transformación. Una retención me dice cuánto tiempo siguió avanzando un video. No me dice exactamente qué estaba pensando la persona mientras avanzaba. Y una cifra más alta me habla de más alcance. No convierte automáticamente una historia en una historia más valiosa. Entonces también empecé a mirar distinto el short del semáforo. Su entrada tiene algo muy poderoso. Esta semana ya me pasó 4 veces. Tiene una curiosidad casi como de chisme. Y funciona. Pero los arqueólogos del chorro puede abrir otra puerta. Imagine que pasan 1000 años, nuestra sociedad desaparece y un grupo de arqueólogos encuentra estos cubos, algo así. De pronto no le interesa
todo el mundo, pero puede encontrar a alguien al que le basta ver unos cubos para empezar a pensar en las pirámides. Son impactos diferentes. Y quizá uno de los errores sería obligarnos a competir como si solamente pudiera existir uno. Porque yo sí quiero aprender a conseguir más alcance. Quiero aprender a contar mejor. Quiero que una persona no se vaya antes de que yo le entregue lo importante. Pero también quiero conservar historias capaces de hacer otra cosa. Que alguien termine el video o incluso que no lo termine y se vaya con una pregunta que antes no tenía. Después de todo este tiempo mirando Analytics, terminé entendiendo algo muy valioso. Una plataforma puede enseñarme qué hizo una persona frente a la pantalla hasta cierto punto. Pero hay una parte del viaje que ocurre después de que la información entra. La asociación, la duda, el recuerdo, la conversación con otro, el, hey, muéstrele a este man este video. Eso también es circulación, solo que no siempre tiene un contador al lado.